ética y la moral, o si en algo se diferencian. Ok. Bueno, conceptualmente se entiende como moral, digamos, algunos principios sociales que uno debe seguir, ¿no? Consensos sobre el comportamiento de lo debido y lo indebido, ¿no? Consensos sociales, es decir, sobre lo debido y lo indebido. Hasta donde entiendo, el concepto de ética es un aspecto mucho más personal de lo que uno entiende a nivel individual sobre lo que está bien y lo que no, y por tanto la forma en la que debe dirigir sus actuaciones. Entonces, si hay alguna diferencia, es que la incidencia de los principios en el campo moral es social o deviene de un consenso social, en tanto el concepto ético deviene de un entendimiento individual. En algunos casos estos coinciden, ¿no? Sí. Porque lo socialmente bueno quizás es, desde tu concepción, individualmente bueno, pero también puede ser de que tú repeles dicho consenso social, ¿no? Y entiendas que, por ejemplo, si la sociedad no ve con buenos ojos algunos conceptos como el matrimonio igualitario, individualmente sí lo es, o al contrario. Entonces, en algunos casos coinciden, en otros no, pero eso es básicamente la concepción que uno tiene sobre moral y ética. Sí, claro, está bien. La segunda pregunta nos lleva más o menos a lo que es ya ética profesional y lo que tiene que ver con el código de ética del abogado. ¿Este tipo de ética profesional se diferencia con lo que dice el código de ética o tiene similitudes? Bueno, la ética personal, como les decía, deviene de ciertos principios a nivel individual que uno tiene, ¿no? Y esos principios a nivel individual pueden enmarcarse en la vida personal, sentimental, profesional, claro está. Y hay una diferencia pues con el código de ética, en tanto este trata de generalizar algunos comportamientos mínimos, ¿no? De un conjunto de profesionales agremiados a un determinado colegio. Eh, Tal vez se busca dar el nombre de código de ética precisamente para que se adentren estos principios en la práctica individual que cada profesional tiene. Eh, de tal manera que demarca o es un piso mínimo sobre el comportamiento debido, ¿no? Es un estándar mínimo sobre el comportamiento debido en todo caso. ¿Tiene relación? Puede tener relación, tanto uno lo acepte individualmente dichos principios, ¿no? Pero como todo ordenamiento, como, todo, como toda disposición normativa, tiene grados de imperatividad externos al propio sujeto, a diferencia de la ética a nivel individual. ¿Cuál es la consecuencia externa si yo fallo uno de los principios que yo considero importantes? Tal vez solamente sentirme mal ese día o no, pero si yo fallo a un concepto ligado al código de ética, a una prohibición establecida en el código de ética, conforme a la naturaleza misma del derecho, el contenido de sanción va a ser externo y se me va a sancionar, me va hasta inhabilitar del ejercicio profesional. Entonces tiene consecuencias diferentes y no puede ser de otra manera, en tanto el código de ética busca asegurar contenidos normativos dotados de juridicidad y por tanto contenidos de sanción, que es algo estructural al derecho también. Digamos que el código más está vinculado a que un gremio de abogados obedezca este... Así es, determinados principios mínimos. Ah, El código de ética establece estándares mínimos de comportamiento, como la ley misma lo hace. claro. Debemos entender que la ley no es el supuesto máximo de comportamiento, es un comportamiento mínimo que la sociedad exige. Si sobre eso puedes mejorar, pues genial, Claro. ¿no? Igual es el código de ética. Sí, entiendo. Y dígame, esto de falta de ética profesional, ¿usted cree que ha afectado en el gremio de abogados antes o actualmente? Y yo creo que sí, pero no es exclusivo de un gremio profesional. O sea, la falta de ética o de seguir lineamientos bajo comportamientos debidos está en todas las materias. Se cuestiona, por ejemplo, a los contadores que ocultan las declaraciones de sus gastos de sus clientes para que éste evada impuestos. Se juzga y se critica a los ingenieros que ejecutan mal una obra para que se sustraigan los materiales. Se juzga mal a los médicos diciéndoles que
estos no atienden bien en las clínicas o instituciones públicas para que vayan a sus consultorios. Se juzga mal a los profesores, ¿no? Por llamándolos incluso hasta ineficientes o que no quieren capacitarse, ¿no? Igual pasa con los profesionales del derecho. En esta sociedad todo el mundo está expuesto a las críticas. Esto no es particular de un gremio profesional. No es particular de un gremio profesional. Y creo yo que en esa parte los abogados debemos, en principio, y los estudiantes de derecho, repeler, en principio, claro está, toda conducta destinada a mancillar nuestra profesión. Porque la profesión que nosotros practicamos va ligada a nuestra personalidad. Y si entendemos que los abogados en general son corruptos, no respetan la justicia, ¿qué estamos entendiendo? Que el sujeto individualmente, personalmente, tampoco lo hace. Entonces, en principio debemos repeler estas, en todo caso, insinuaciones sociales, ¿no? Que se acentúan particularmente en los abogados, ¿no? Que se acentúan particularmente en los abogados. Pero como repito, no es algo exclusivo de los profesionales el hecho de que sean criticados. Eso, como en toda actividad, no pasa obviamente por no reconocer que hay muchísimas cosas por mejorar, ¿no? Hay muchísimas cosas por mejorar. Y que obviamente no solo a nosotros, sino a todo actor social debemos exigirle mejores comportamientos. Sí, claro. Y como usted dice, profesionales se han visto inmersos incluso en casos de corrupción, ¿no? Y en los cuales quizás usted conoce o usted ha visto de cerca a algunos profesionales que se han dedicado a esto y claro, la justicia los está investigando. ¿Qué opina acerca de este tipo de profesionales? Bueno, cada quien dirige sus actuaciones, claro está. A nivel individual es difícil plantear una posición, ¿no? Lo que sí es sano y sensato es que los órganos jurisdiccionales o las instituciones de fiscalización hagan su trabajo, ¿no? En todo caso, más que darles una opinión respecto de lo que puedo pensar de quienes han caído en algún error, yo les daría una invocación respecto de las personas que laboran en el ámbito jurisdiccional, fiscal o de control para que realicen bien sus labores. Bueno, básicamente dos situaciones, ¿no? Una a nivel personalísimo y uno tal vez ya ligado al campo más para evitar actos de corrupción. En el campo personalísimo el abogado tiene que mantener una coherencia, decíamos, una coherencia entre sus principios personales, personalísimos y su práctica profesional. Es decir, y en el ámbito del compromiso que uno asume. Quienes confían en nosotros, siempre lo he entendido así, son personas que personal o individualmente ya son insuficientes para resolver sus problemas. Nadie, ni el ser con más poder económico, ni la persona en condiciones más precarias, busca un abogado cuando por sí mismo puede resolver sus problemas. Busca un abogado entonces cuando individualmente ya no es suficiente. En ese camino se le otorga la confianza al abogado. Y el abogado se vuelve una suerte de caballero de armas. Y tiene que entenderlo así. Y un caballero de armas se entrega con pasión a su defensa, pero además se prepara para realizar una buena defensa, ¿no? Va llevado a la pasión, no solo como las ganas de hacer algo, sino que se prepara, porque las buenas intenciones muchas veces hacen más daño, ¿no?, que la ignorancia. Entonces, tiene que ir de la mano, buenas intenciones y preparación. Pues tiene que prepararse, y eso pasa también por un contenido ético, porque si no te preparas, vas a estar sustentando defensas bajo contenidos retrógradas, falacias que van a perjudicar a quien confió en ti y en general a la práctica profesional. Y lo otro es ser sincero. Y con el primero que tienes que ser sincero, además de contigo mismo, es con tu cliente. Esa es la clave. No todos los casos se ganan.
Pero siempre se escucha que el abogado siempre dice, entre comillas, que siempre va a haber una posibilidad, ¿no? Hasta en broma nos dicen a nosotros, a un matemático le preguntas cuánto es 2 más 2 y te dice que es 4. Si le preguntas lo mismo a un abogado te va a decir depende. En muchos de los casos eso tiene sentido, porque los niveles argumentativos que puedes tener definen el sentido de la decisión. Pero en otros casos ese depende viene de, en palabras coloquiales, de un rollo que alguien le puede dar a su cliente y sembrar falsas esperanzas. Entonces uno tiene que ser sincero. Esto tiene rangos de posibilidad, esto no tiene. Si aún cuando no tiene rangos de posibilidad quieres embarcarte en un proceso judicial o en un procedimiento administrativo, realizar tal acción, genial, pero tú lo conoces. Eso, por supuesto, no va a implicar que tú no te vas a preparar, que tú no vas a buscar la forma, pero la sinceridad es lo vital para no sembrar falsas esperanzas. No hay nada más dañino para la sociedad y para el ejercicio profesional que a quien confía en ti le des falsas esperanzas. A quien se siente por sí mismo desvalido e insuficiente para afrontar sus problemas y que viene desesperado en busca de ayuda a un profesional del derecho, además le des falsas esperanzas. Es terrible eso. ¿Ya? Entonces eso es vital. Enfrentar con pasión la profesión, prepararse para resolver los problemas de la mejor manera y la sinceridad. Yo conozco un amigo, maestro para mí, que me decía, si tú vas a ser ilustrador de zapatos, sé el mejor ilustrador de zapatos. Y si vas a ser un abogado en un área, sé el mejor en esa área, o al menos inténtalo permanentemente. Eso también pasa por un contenido ético. Y sobre el otro lado, sobre el tema de corrupción que me decías, personalmente creo que hay un asunto, ¿no? Nadie debe hacer cosas que no puede controlar. Nadie debe hacer cosas que no puede controlar. Y controlar en muchos aspectos, externamente, pero incluso individualmente. Porque puede ser de que esa acción te vaya corroyendo, no solo socialmente, sino personalmente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado allí. Sobre ese punto es lo único que me atrevo a decir. Muchas gracias, muy buen mensaje. Y bueno, gracias por la entrevista más que todo. Y pues nos veremos en otra oportunidad quizás. Seguramente.